Grabar. Ahora sí, estamos volviendo otra vez a la grabación. Ok, chicas, chicos. Volvemos al tema de la distribución geométrica, ¿no? Donde nosotros estábamos definiendo quién era la cuantía, ¿cierto? Que era básicamente esto que está acá. Esto se escribe como, vamos a escribirlo como lo escribe la profesora Claudia, esto es 1 menos, bueno, yo lo escribo así como P por 1 menos P, ¿verdad? A la X menos 1. ¿Sí? ¿Sí? Con X, desde, empieza a contar el 1, claro, 1, 2, 3, hasta infinito, y P pertenece al intervalo observado, 0, 1, ¿cierto? 0, uy, otro caso, bien, otherwise. La esperanza de la variable aleatoria geométrica se define como 1 entre P, y Profe, la no está variable proyectando lo que está escribiendo por si acaso. no se está proyectando. No, ¿En no. serio? ¿Qué pasó aquí, pues? Quedamos pegados en P, de X hasta P, llave. Ya, ahí deberíamos volver ya inmediato. ¿Allí? ¿Sí? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Ok. ¿Cuánto es la varianza entonces? Creo que era una cosa así, ¿no? 1 menos P entre P cuadrado. Igual revisen sus apuntes. ¿Sí? ¿Me siguen allí? Ok, vamos aquí a un ejemplo. Vamos con un ejemplo que tenga la profe. Ok, nos dice, fíjense, un ejemplo de esto. Bueno, un ejemplo clásico de esto de la distribución geométrica estuvo en la prueba. Bien, del ejemplo de se tienen, ¿cuántos dados eran? Eran 2 dados, ¿cierto? Se lanzan 2 dados y se decía que A ganaba si la suma era 7 y B ganaba si la suma era 8. Bien, entonces la probabilidad de éxito, como ambos conjuntos en los pares, en los dados, no coincidían, la intersección era vacía entre ellos, entonces uno podría escribirlo como una suma directa, es decir, la unión de uno y la unión del otro. Un conjunto unido con el otro, y en base a eso era toda la probabilidad de éxito. Bien, entonces, claro, nosotros definíamos ahí la probabilidad del fracaso, que era 25 de 36. Bien, porque el resto, 11, eran los casos donde aparecía 7, la suma, u 8, la suma. Bien, y la probabilidad del éxito, que era independiente, fíjense, era un sexto. Si yo quiero medir la probabilidad del éxito, o la probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, si me caso con uno de los dos que salga 7, la probabilidad que salga 7 era 6 de 36, o un sexto. Bien, por la probabilidad de fracaso. Pero claramente también se podría hacer por variable, por probabilidades condicionales, ¿bien? Donde iban a tener A dado A unión B.
¿Sí? O sea, dos formas de hacer. En este caso, es como para que recuerden y lo asocien, aquí nos dicen si la probabilidad, ¿verdad? De que un motor, fíjense lo que dice el enunciado, de que un motor falle es 0,05. Me están dando la probabilidad de fracaso, porque que falle el motor, a nadie quiere que le falle el motor del auto en ningún momento, X, o de una moto, o de lo que sea. Se pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el quinto motor sometido a prueba sea el primer en mostrar una falla? Entonces, allí falta en el enunciado, yo hubiese dicho, hay un número cualquiera de motores, ¿verdad? A los cuales estamos nosotros midiendo, estamos haciendo pruebas como parte de, digamos, del cuento que debería aparecer allí. Dado un N de motores, ¿verdad? Se sabe que la probabilidad de que falle uno es 0,05, muy baja, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el quinto motor sometido a la prueba sea el primero en mostrar una falla? Bien, entonces tú no sabes el N, pero te están diciendo hasta cuándo quieres tú que los motores fallen. Bien, entonces ahí estoy midiendo la probabilidad del fracaso. Básicamente, si la probabilidad del motor es 0,05, ¿cuál es la probabilidad, verdad, de que el quinto motor, ¿verdad? Sometido a una prueba de qué, ah, no, una prueba, sea el primero en mostrar una falla. Una falla. Bien, entonces, ¿quién es X? El número de motor, ¿Qué mide la variable aleatoria geométrica? la cantidad de fracaso. Exacto. Entonces, X mide la cantidad de fracasos. Entonces, ¿cómo sería? X es Aquí es 5, cantidad la cantidad de motores que son sometidos de motores para encontrar o para ver una falla. Para encontrar una falla. Para encontrar una falla. Bien, fíjense cómo estoy definiendo yo la variable aleatoria. Número de motores o cantidad de motores que yo sometí a prueba para encontrar una falla. Es decir, estoy midiendo el número de, en este caso, estaría dando, tengo la probabilidad del fracaso. Bien, y estoy midiendo el número de motores que fallan antes de tener el primer éxito. Bien, el éxito en este caso, ¿quién sería? ¿Qué sería el éxito en este caso? uno menos P, No, yo no estoy mandando a calcular probabilidad. Yo estoy mandando que me digan qué sería el éxito en este caso. el quinto motor no fallara. No, que no fallen, ¿no? El éxito es que no fallen los motores, ¿no? Ujú.
¿Ves? Entonces, en este caso X, lo que está midiendo es el número de motores, la cantidad. Yo mido la cantidad de elementos a los cuales yo someto una prueba, ¿verdad? Hasta que falle. Bien. Entonces, como me están pidiendo, me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que el quinto motor sometido a una prueba sea el primero en mostrar una falla? Bien, están como planteándolo al revés. ¿Se fijan? Entonces, en este caso, ya sabemos, bueno, que X se distribuye geométrica. ¿Y de qué parámetros depende la geométrica? De X, P. del éxito, Bueno, el éxito no, pues de la probabilidad. del fracaso. ¿Sí o no? Que en este caso sería P, ¿cierto? Ujú, Porque fíjense que lo están planteando diferente a la binomial. En este caso P sería el fracaso. ¿Se fijan? ujú. Entonces, X se distribuye geométrica de parámetro 0,05. Bien. Ahora, ¿cuánto sería la probabilidad de eso? Bueno, la probabilidad de que mi X tome el valor a 5 vendría siendo igual a ¿quién? A 1 menos 0,05 elevado a la 5 menos 1, ajá, por 0,05. Bien, ¿cuánto da esto? Esto es 1 menos 0,05, vendría siendo 0,95. Esto es 0,95 elevado a la 4 por 0,05. Así, la probabilidad de que X sea igual a 5 es... ¿Cuánto da eso? 0041. 0,41. No, 0,041. Ok. Súper baja, pues, la probabilidad de que el quinto motor falle, ¿no? Sí, así es. ¿Cuál es el valor esperado de motores que fallen? ¿Cuál es el valor, cuál es el número de motores esperados que se someten a la prueba para encontrar una falla? Así. ¿Cuál es el número de motores que son necesarios ¿Cuál es el número de motores esperados que se requieren para encontrar una falla? Serían entonces 20 motores. 1 entre P. Y eso es igual a 1 entre 0,05. Y eso 0,05. es 20. 20. Ahora, ¿cómo preguntaría yo la varianza? Permítame un segundo que tengo que buscar el cargador de la computadora rápidamente.
Ajá. ¿Cómo preguntaríamos ahora nosotros con respecto a la varianza? ¿En cuánto varía el número de motores? Ujú. A ver, vamos a ver. Esa sería la pregunta número 3. ¿En cuánto varía la cantidad de motores? Para encontrar su primera falla, una cosa así, ¿o no? Claro. Bien, entonces, porque yo hago ese ejercicio de que formulen la pregunta con respecto a los otros estadísticos, en este caso los parámetros que gobiernan a la función que vendría siendo el primer y segundo momento, además de la probabilidad. La probabilidad la conocemos, pero nos gustaría conocer también la medida y la varianza. Bien, eso es lo que nos permite como controlar la distribución en este caso. Bueno, y aquí sería nuevamente varianza de X. Fíjense que en todos lados yo pongo varianza y esperanza de X. Si yo no les digo cuál es la distribución de la varianza y de la esperanza, de la variable aleatoria, perdón, ¿cómo la podríamos calcular? ¿Cómo se calcula la esperanza? Empíricamente, Discreta y continua. podríamos hacerlo como la fórmula, digamos, 1 dividido n menos 1, la sumatoria de el valor menos el promedio al cuadrado. Ajá. Eso es para la varianza, ¿no? Pero Claro, discreta, me estás diciendo tú. estoy diciendo la varianza empírica. Claro, empírica pero discreta. Pues no sería el integral. Claro, si no sería la integral de la variable aleatoria elevado al cuadrado por la función de densidad, con respecto a la medida de probabilidad. Claro. Exacto. Bien. Ahora, en este caso sería la varianza 1 menos p entre p cuadrado, ¿no? 1 menos p entre p al cuadrado. ¿Cuánto dio eso, Rodrigo? 0,05, 0,95 por B sobre 0,0025. ¿Y cuánto da todo eso? No lo he sacado, estoy leyendo. Perdón. Eso es 0,95. Bueno, si es 0,95 entre 0,25. No, 0,025. 0,25. Bueno, esto sería ¿Cuánto? Un 0. 95 partido en 100. ¿Así? Sí. Ok. Entre 25 partido en 1, 2, 3. En 1000, ¿no? Entonces esto es 95.000 entre 2.500. Se me dan estos 0 con estos 0 y me quedan 950 entre 25. Y eso es a la vieja escuela. Me ha seguido el 0 y todo lo demás. Me da 380. Sí, a mí Bien. igual me había dado 380. 380. Varían en 4 autos, 4 motores. La media nos dio 20, pero podrían ser ¿cuánto fue que les dio? 950 entre 25. 380. 3,8. Muy bien. Ahora, si varían 3,8, 3,8 ¿qué? Yubitsa, a ver. Pregunta trampa. No, Pregunta trampa. me perdí. ¿Y no era 380? No entendí esa parte. Hay ¿Por que qué te dividirlo dio? por 100. Si tú divides 0,95 sobre 0,025, da 380. 3,8, está bien. Pero ¿cómo llegamos al 3,8? Eso tendría Lo están dividiendo en el 100%. en 100%. Sí.
¿Cómo llegamos al 3,8? Pero ya va. La varianza y la esperanza no quiere decir que tengan que dar un número entre 0 y 1. Es mentira. No, lo que pasa es que si uno coloca en la calculadora 0,95 dividido en Sí, 0,025, da da 380. 380. 0,0025. Sí. Sí. O sea, 1 menos P por sobre P cuadrado da 380. Ya, pero es Ah, que lo 0 que pasa es que le falta un 1 al 25. Es 25 partido en 10.000. Ah, ya, un 0. Sí, faltaba un 0 ahí. Ya. No, aquí no va el 0, 0 va aquí. El 0 va arriba, claro. Sería Ahí, 950.000 entre, muy bien, 9.500. Sí, ahí sí. Ya le va a dar 380, ¿no? 380. Sí, ahí sí. Está bien. Ajá, pero no me respondieron. Estamos arreglando primero la ecuación. Ahora sí puede repetir la pregunta, por favor. ¿En cuánto varía, o cualquiera que tenga la respuesta, en cuánto varía, ¿verdad? El número de autos que se espera que fallen? Me imagino que la pregunta es que la división estándar no es la varianza. O sea, hay que sacar la raíz cuadrada. Muy bien. ¿Por qué? Porque fíjense que este número que está acá es 380, pero entonces uno dice, bueno, ya va, el valor esperado es 20, ¿y por qué 380? Y además fíjense que yo digo, ¿en cuánto varía la cantidad de motores? No puede ser 380. Fíjense que yo estoy preguntando más allá. ¿Y qué deberíamos calcular, señor Pascal? La desviación estándar, entonces. ¿Y eso qué es? La raíz cuadrada. La raíz cuadrada de la varianza. Entonces ustedes me deberían decir, bueno, ¿en cuánto varía? 20 más o menos raíz cuadrada de 380. Claro, ese sería un intervalo de confianza del 68%, ¿no? Exacto. Wait, ¿Por wait, qué? wait. Fíjate. Tenemos que sacar la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz Claro, cuadrada de la claro, varianza. claro. Usted hace la desviación estándar, o desviación típica, como escuchan por ahí, vendría siendo la raíz de la varianza de x, y esto es Ah, raíz cuadrada de 380, y eso es 38 por 10. No sé, ¿cuánto es 300, raíz de cuadrada de 380? Cercano a 6, a 6 por raíz de 10. 19,4. Cercano a 20. 19,4. 19, claro, cercano a 20. Cercano a 20, ¿no? Sí. 19,4. Tirémosle un 19. Bien. 40. Entonces, fíjense, lo que yo les estoy preguntando es que si el valor esperado de motores que fallen, ¿verdad? Son 20. Ah, ¿En cuánto varían? ¿Cuántos podrían no variar o cuántos podrían Pero variar? 40 más o menos. Ah, exacto. Bien, podría ser que falle solamente, ¿cuánto sería 20 menos 19,4? 0,6. Está muy cercano al 0,05 que nos están diciendo en el ejercicio. Bien, es muy pequeño. El error de estimación que ellos tienen, si lanzáramos un test de hipótesis y nos preguntáramos, ¿verdad? ¿Bajo qué nivel de significancia están trabajando? Ellos estarían trabajando como bajo un 0,05. Bien, y este está muy cerca. Sigue estando dentro de la probabilidad. Es decir, casi un motor podría fallar. Y si vienen casi todos malos, bueno, serían casi 40, serían 39,4 motores que podrían fallar. Pero, Ese es el profe, intervalo de confianza. la probabilidad aquí que falla, o sea, ¿cuánta es la cantidad de motores sometidos a prueba a encontrar una falla? 0,06. Pero la pregunta inicial era, ¿cuál es la probabilidad que el quinto motor falle? Claro. No, pero aquí estamos calculando otro estadístico y esa probabilidad la calculamos. Ya, Interesante eso, sería que yo te dijera, calcúlame la probabilidad de que al menos 5 fallen. A lo más 5 fallen, perdón. a lo más. Claro. Recuerda cuando te digo a lo más, el número mayor es 5. Sería entre 1 y 5. Claro. Entonces tienes que calcular la de 1, la de 2, la de 3, la de 4. La de 4 y la de 5. La Ah, de ya. 6.
Bien. ¿Sí? Sería esto. Vamos a poner otra pregunta. Pero igual me quedé con esa duda. Si están preguntando en cuánto va a variar y a nosotros la desviación estándar nos dio 19,4, eso no hay que restarle algo, No, porque lo si que pasa es estoy que los haciendo intervalos, Restó la desviación estándar con el valor esperado, po, y eso da 0,6. eso es tu mu. Bien, y el claro. intervalo de confianza es Ah, mu ya. Ahora entendí. más 0,6. una cosita por acá que ustedes saben que vendría siendo el estadígrafo por la estimación de la desviación estándar y mu menos esa cosita. Es una cosa así. Ustedes lo que están calculando es eso, lo que decía Pascal, y aquí está como el 68%. Es el intervalo. Bien, pero para nosotros calcular esta cosita vendría siendo, esto es equivalente a sumarle la raíz de la varianza. Porque es la desviación estándar. La desviación estándar se ve unidimensional. La varianza es algo que se ve en dos dimensiones. Bien. Porque es cómo varía una función con respecto a un cruce que tiene a una tendencia, que no necesariamente es cero. Si es constante, uno lo que hace es restarle la constante y lo centraliza y lo hace cero, que es lo que ocurre con los procesos en general, cuando construye, no sé si Pascal ha visto eso, cuando construye la integral del browniano o de Wiener. Que ¿Y ves cómo los me doy incrementos. cuenta que es 68? Por una regla empírica. Bien, pero eso lo vamos a ver más adelante. O sea, él porque Ya. tenía la idea y arrojó ese acercamiento. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Esto es la probabilidad de que x sea menor o igual a 5. ¿Y cómo se escribe eso? Ahí sería la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, de 3, de 4, de 5. Ajá, y en general, De i igual a 1 hasta 5, la sumatoria de i hasta 5 de los p sub i. ¿a la qué? Bien, A la x menos i, a la i menos, a la i menos 1. claro, porque tú llegas al iésimo evento menos 1. Porque en el iésimo evento, ¿verdad? Es donde no ocurre el fracaso. O ocurre lo contrario a lo que ellos plantean como fracaso, que es el éxito. Y ojo ahí, porque a veces te venden como que el éxito, que realmente es un fracaso para ellos. Y uno se tiende a confundir y a confundirlo con una binomial. Bien. Pero en ningún momento me están nombrando un n. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que intenciona la profe en el enunciado? Pues ellos no me están dando un n explícitamente. Ellos me dicen, ¿cuál es el número de motores? No, vamos acá. Si la probabilidad de que un motor falle es 0,05, no sabes cuál es el n. ¿Cuál es la probabilidad de que el quinto motor Pincho sometido pegado. a una prueba sea el primero en mostrar? ¿Quién dice? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ahí sí. Ok. ¿Cuál es la probabilidad, verdad? De que el quinto motor sometido a una prueba sea el primero en mostrar una falla. Bien. Escucha lo que está con cantidad de motores sometidos a una prueba para encontrar una falla. Sometí uno, no hubo falla. Sometí otro, no hubo falla. Sometí otro, no hubo falla. Sometí otro, no hubo falla. Falló. Paramos. Entonces el éxito es que no falle. Es que falle, perdón. En este caso. Te fijas, como te están dando la vuelta al ejercicio y te están haciendo pensar de que falle es el fracaso. No, falle es el éxito que ellos están midiendo. Tú estás contando cuántas veces haces tú la cosa hasta que se cumpla la condición de lo que ellos quieren. Pero en general uno piensa la geométrica como el número de cosas que uno cuenta hasta que ocurre lo contrario. Bien. No, la profe lo había definido como en una clase, creo que habló de la inversa, que era era La inversa es la binomial.
Sí, me confundí. Claro, porque es que la binomial cuenta el número de éxito. Y en este caso estamos, contrario al enunciado, estamos contando el número de fracasos. Fracaso es que... Era una distribución binomial negativa. Así lo hablé. Eso. Claro, la geométrica es una binomial negativa. Es lo contrario. Es la Negativa. inversa. Así No es la era. inversa, es la simétrica. Claro, porque El dice, inverso es una cosa, el simétrico es otra. Cuando nosotros hablamos de la función inversa es cuando tú la compones te da la identidad. Ahora, cuando hablamos de un elemento inverso es que cuando tú, bajo producto usual, tú lo multiplicas y te da el elemento identidad del conjunto bajo esa operación. En este caso sería el 1, por decir, 1/2 por 2, eso da 1. Ah, entonces yo sé que el inverso multiplicativo de 2 en los reales es 1/2, o 2 a la menos 1. Pero no puedo hablar de lo mismo de una función. Bien, porque tienes que ver qué conjunto está definido. Entonces, pero entonces la última pregunta que se hizo, ¿cuál es la probabilidad que fallen cinco motores? Es una binomial negativa. sí, o una geométrica. O una geométrica negativa. Una distribución Una geométrica o una binomial negativa. Negativa, ¿por qué? Porque tú no estás contando el número de éxitos. Tú no estás lo contando que está falle, contando. falle. No. La geométrica pregunta por el número de éxitos que puede, el éxito puede ser que algo resulte bien o que resulte mal, va a depender de cómo yo lo defina. Claro. El número de cosas que yo y cuento la hasta que binomial ocurre lo contrario. hasta que ocurra lo contrario. Y la binomial siempre Primera vez. es un número de fracasos. Hasta que ocurre lo contrario por primera vez. Ya. Por eso es que aparece el 1 allí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Por lo menos de mi Ok. parte. Ok. Ahora, para la hipergeométrica, ¿verdad? Esto quedó aquí claro, bueno, como para que tengan esa idea. Esto, calcular. Para que se den cuenta que quizás la probabilidad es mayor que cuando es puntual. Bien, porque estoy viendo que no falle ningún, que falle uno, que fallen dos, que fallen tres. Fíjate que aquí no considero la probabilidad que no falle ninguno. Como en la binomial, que empieza de 0. Aquí tiene que partir de uno porque tengo que al menos hacer un intento para que Claro. Tienes que contar menos uno. al menos uno. Claro. O sea, con el caso que tú decías, la moneda. O sea, tengo que tirar la moneda alguna vez para que me salga lo que yo busco. Claro, porque si no lanzo la moneda, no, que no salga ni cara ni sello. No lanzaste la moneda. O cayó, Eso, vacío. ¿Ves? cayó vacío. Porque son casos que tú no consideras. Pero bien, claro con eso. Ahora, en la distribución vamos a poner un poco aquí. Ponemos aquí, distribución hipergeométrica. Bien, entonces, fíjense que en este caso, ¿verdad? La variable mide el número de elementos que se extraen de una población que guardan la característica que estoy buscando. Bien, entonces, la hipergeométrica mide el número de elementos que se extraen de una población dada. Ya son las 10, profe, por si acá. Sí, ya nos vamos, ya nos vamos. De una población dada con la característica en común. Ahora, fíjense que aquí nombro unas cosas importantes. Se da población dada. Entonces se mide el número de elementos que se extraen con la característica en común. Entonces, por lo general, siempre me están hablando de me están hablando de una población, dos muestras, y me están mandando a medir sobre una de las dos. Esa es la característica general. ¿Ves? Entonces, bueno, la distribución, el P, ahí no,
el P pequeñito, depende de X, vamos a ponerlo así porque es la cuantía, depende de X, depende de un N grande, que por lo general es la población, el M chico, que es la muestra, ¿verdad? Las dos muestras, M y N, y la probabilidad de que ocurra lo que se busca. Bien. Fíjense que por lo general N es la población, M vendría siendo los elementos de la característica de la población que yo quiero, ¿verdad? N sería el resto de personas de la población. Bien, entonces, esto va a ser, por lo general se mide, vamos a escribirlo como lo escribe la profe, entonces el combinatorio de M en X, ¿verdad? Se resta la población menos la muestra, N menos M, y eso es el combinatorio de... N menos X. Gracias. N menos X, fíjense, exacto, partido... Sobre N menos N claro, sobre el combinatorio de N sobre N. Claro, el combinatorio de la población en la muestra. ¿Ves? De cuántas N formas chiquitas yo puedo extraer de N grande. Eso es lo que me está diciendo aquí abajo. Perdón. De cuántas N formas de la población N grande, de cuántas N muestras chicas, de cuántas formas N muestras chicas yo puedo extraer. Era lo que yo te decía en la cajita. Tienen la cajita aquí. Esto tiene... Esto tiene M cosas. N cosas. Y hasta aquí es el N. Pero yo el N, como sé que son 3, puedo escoger este. El N está aquí. O puedo escoger este y este. Cumple los N. Bien. Por eso es un combinatorio. Yo voy a tomar una muestra de 3 elementos de 10. Entonces yo puedo tomar este, puedo tomar este, puedo tomar este. O puedo tomar este, puedo tomar este y puedo tomar este. O puedo tomar este y este. De eso va el combinatorio. Yo tengo que cocientar específicamente el combinatorio de las muestras, ¿verdad? Que tienen la característica con el X, ¿verdad? Y a la población, hacer el combinatorio de la población menos la característica en común, el combinatorio del N, que es la muestra, con el X que estoy midiendo. Bien, entonces... Y bueno, 0 en otro caso, pues eso va a correr para cuando X... Eso va a correr particularmente cuando X... Bueno, esto se define como 0. Espérense. Vamos a escribirlo aquí. Esto es X es igual al máximo. Déjenme revisar para no equivocarme aquí. Aquí está. No sé si se lo digo. ¿Cómo se...? Ahí está. Ajá, exacto. X, ella lo define como el máximo entre 0, n más m, Más N. ¿verdad? Más N mayúscula. el n, punto, punto, punto. Y aquí ponemos... Y el mínimo es de M a N. Bien. El n corre en esos números. Yo voy a sumar desde 0 hasta lo que me dé n más m más m, ¿verdad? Hasta el mínimo m entre m y n. Bien, fíjense que eso es un número máximo, ¿no? Una dupla. 0, no sé, 0,20 y así vas descontando hasta que llega a que el valor m, o sea, el mínimo entre la muestra y los que guardan la característica en común. Bien, y esto es 0. Otro caso. Sí, vamos a ponerlo 0. Bien. Estamos. Entonces, bueno, ahí aparece un ejercicio, pero se los leo rápidamente. Igual tienen la definición de la esperanza y la varianza, ya que estoy aquí en la lámina, y nos dice, vamos a analizar el ejercicio y con esto nos vamos. Una compañía manufacturera utiliza un esquema para la aceptación de artículos producidos antes de ser embarcados. El plan es de 2 etapas. Se preparan cajas de 25 para embarque, de las cuales se sospecha que 6 contienen 1 o más artículos defectuosos
y se selecciona una muestra de 4 para verificar si tienen algún artículo defectuoso. Si se encuentra 1, la caja entera se devuelve para verificar el 100, para hacer verificar el 100%. Si no se encuentra ningún artículo defectuoso, la caja se embarca. ¿Cuál es la probabilidad de que la caja que contiene solo un artículo defectuoso regrese para ser verificada? Entonces, aquí en este caso, tal cual como ella menciona, es el número de cajas que contiene el artículo defectuoso. Bien. ¿Dónde quién va a ser mi N mayúscula? Las 25 cajas. Muy bien, porque es el poblacional, ¿verdad? ¿Quién va a tener, en este caso, dicen, para ver cuántos son? 6, ¿qué dicen en la cosa? Ok, 6 son los que tienen la característica que yo quiero, entonces es M. Bien. Y N son los 4 que estoy escogiendo. Las 4. Bien. ¿Sí? Sí, sí. Y ahí aplica. Entonces, ¿qué nos pregunta? ¿Qué nos preguntan a nosotros acá? Déjame ver. Segundo, nos dice. Ajá. ¿Cuál es la probabilidad de que una caja... ¿Cuál es la probabilidad de que una caja que contiene solo un artículo defectuoso se regrese para ser verificada? Ah, bueno, eso es sustituir los valores. Esa es la probabilidad de que el número de cajas que contiene un artículo sea defectuoso y es 1. ¿Sí? X igual a 1. Claro, en el ejemplo, como para que lo tengan en cuenta, eso va a ser X se distribuye hipergeométrica de parámetros n igual a 25, m igual a 6, n igual a 4, ¿verdad? Y x, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí aparte, vamos a hacerlo así, punto y coma. X que se define como el máximo entre 0,10 más, entre 0 y 35 hasta, ¿cuáles son los valores? 6 y 4. Bien. Y esos valores se mueven entre desde 0. 0,35 el máximo. ¿Cómo? ¿Por qué 0,35 el máximo? Porque ya va, si yo es- tengo M o a ver, Es 0 más n más m más n. Sería 0. no, 0, sería n más m más n. 0, más n. N más m más n. Y eso es 35, ¿no? M más n es 10 y n es 25, eso es 35. Hasta, claro, pero el x principalmente de dónde a dónde se va a estar moviendo, pues. En base a la muestra. De 0 a 4, ¿no? Son los valores que puede tomar eso que está allí. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Ok. Y ahora... Puede que no encuentre ninguna caja, o como puede que encuentre 4, que son las que estoy tomando como n. Eso. Bien. No encuentre ninguna caja como encuentre las 4 cajas. Y bueno, y eso va a ser... Bueno, vamos a hacerlo por acá. Y eso va a ser la probabilidad de que x sea igual a 1, y ahí sustituyen los valores. Esto va a ser, pasamos la línea por acá, y esto va a ser 25 en 4. Esto va a ser 6 en 1, en este caso, 6 en 1. 25 en 4, 6 y 1. 25 menos 6, 4 menos 1. Y eso es un número. Ahí tiene la probabilidad. Pero fíjense que aquí en particular me están nombrando un montón de elementos que no me nombran en una geométrica. Y es muy diferente lo que estamos viendo acá. ¿Sí?
Ujú. Características de esto que son independientes, cada una de ellas en los eventos que estamos haciendo. Ah, pero la hipergeométrica no, este es dependiente. Porque la hipergeométrica tiene otra característica que es muestreo sin reposición. La hipergeométrica. Sí, nota. Se caracteriza por eso, me acaba de llegar eso a la cabeza. Igual échenle una mirada. Creo que esa es una de las características principales, que se hace muestreo sin reposición. Y por eso es que se escribe la fórmula de esa manera. Estoy casi seguro. Sí. Igual, ojo, puede ser que me equivoque porque no lo estoy revisando de algún lado, sino en base a lo que sé. Ok, estimadas y estimados, vamos a borrar estas que están acá. Rápidamente, denme un segundo. Ok, el video y esto que anotamos acá, nos faltó la Poisson. Sin embargo, yo creo que las cubrimos todas. Porque en el primer ejercicio, ¿se acuerdan que yo hice binomial y Poisson al mismo tiempo, no? Eso. Tenemos geométrica y hipergeométrica. Entonces, cerrada para variable de lecturas discretas por el momento. Continuamos con continua en la otra. Claro los ejercicios. Igual, bueno, pueden echarle una mirada a la Poisson, pues. No sé, quizás podrían ver... No, mirar la forma inversa de la Poisson, para escribirlo como una binomial, eso sí es difícil. Un poco complejo. ¿Cómo puedes escribir el n por p? Igual se puede, pero eso, échenle una mirada y conversamos el sábado. Bien, ahí conversamos mejor el sábado como para definir una evaluación de esto. Todavía no he revisado las pruebas. Ojo, voy a ver si los reviso el domingo, el lunes. Ahí con calma, pues. No, Deje así nomás, no revisen, no hay quiero problema. revisarlo cuando esté más despejado y más tranquilo, así como... No, Dame a ver. No, no revise nada. No, no revise nada, mejor el trabajo de esta coeficiente 2, para las dos asignaturas. Ok. Bueno, vean, voy a dejar de grabar. Esto le voy a subir este material ahorita. Apenas se termine de compilar el video por Zoom, lo subo ahí al Classroom, ¿cierto? Y le subo estas láminas que escribimos, ¿sí? ¿Te parece? Vale, profe. Eso, vale. Entonces me despido aquí en el video para que quede grabado. Y nos estamos viendo